7:20, ¿cómo está Calzada Roosevelt esta mañana? Sigue fluyendo el tránsito, lo que nos está mostrando el panorama a esta hora. Vamos a full pantalla con la Calzada Roosevelt. Nos da gusto poder compartir con ustedes estas imágenes a la altura de Tikal Futura. Este es el comportamiento que se tiene. Ya en un instante salimos con Waze a diferentes, arterias, las principales de la ciudad capital. Muy buenos días. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido. Buen día, Guatemala. Qué gusto saludarlos. Siempre es un placer recibirlos muy tempranito en nuestro programa, 7:20. Y nosotros seguimos con más. Waze es una buena herramienta que queremos presentar esta mañana y trae estos detalles para nosotros. Vamos contigo, Pedro. Muchas gracias, compañeros. El Waze también es una herramienta bastante importante siempre en este jueves, donde el tráfico pues empieza ya a fluir y también a acumularse muchas arterias de nuestra ciudad. Así que ustedes siempre con mucho cuidado y poniendo atención a todas las recomendaciones que le damos aquí en BLM Noticias y también en nuestras redes sociales. Vamos a iniciar nuestro recorrido con algunos mapas que hemos seleccionado para usted y empezamos ya pues con Periférico Norte y parte de Periférico Sur también, saliendo siempre de Boulevard El Naranjo. Como ve usted, pues una línea roja completamente en todo el recorrido de 7 a 4 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el tráfico está completamente detenido y bueno, aparte usted entrando ya justo al puente del Incienso, también tenemos un vehículo varado en uno de los carriles, así que por favor pues mucha paciencia. 11 kilómetros por hora se reporta pues en este momento, así que bueno, es nada más entonces de ir a vuelta de rueda, como decimos en el buen Chapín, y a subirle mejor la música al radio. Esto es lo que sucede pues en esta parte de la ciudad. Tenemos también pues otro mapa importante y es donde vemos la calzada San Juan y la calzada Doteo Guamuch Flores. Si ven, pues también completamente detenida de 10 a 4 kilómetros por hora, así que también pues mucha paciencia y sobre todo también pues dejar fluir el tránsito dándole pues vía a los demás. Esto es entonces ya para poder accesar a lo que es la Roosevelt. Pasamos también pues a esta información hablando de la Roosevelt. Este tráfico, esta línea roja viene justo entrando pues ya desde carretera interamericana. Toda esta línea roja se mantiene así hasta el Trébol. Vemos entonces pues diferentes alertas de los Wazers, todos entonces van pues con lo común, que el común denominador, que es tráfico denso, y vemos también un poco pues ya a la salida del Periférico Sur para poder ingresar usted a las Charcas. Tenemos una línea naranja con 32 kilómetros por hora. Esas son buenas noticias, por lo menos pues está fluyendo bastante bien y siempre se reporta pues presencia policíaca. Siempre tenga mucho cuidado con sus papeles y con el tomando la calzada Roosevelt, que es lo que le decía. De aquí pues llegando también inmediaciones del Trébol, fuerte congestionamiento. De hecho nos reportan un leve accidente también en uno de los carriles, que sería el carril que va hacia el Trébol. También los compañeros que quieren salir de la ciudad también ya reportan bastante tránsito y la calzada de Doroteo Guamuch Flores también bastante congestionada. Esto es entonces lo que sucede también para los vecinos de Villalinda 1 y Villalinda 2. No hay muy buenas noticias, completamente parado, más también el tráfico que se hace en el semáforo para salir usted al carril auxiliar de Periférico Sur, y si usted quiere también ingresar a Periférico Norte, bastante fuerte también. Así que bueno, esta es la información que tenemos, no se desespere, siempre por cualquier cosa usted puede utilizar esta herramienta Waze, pone usted pues rutas diferentes y quizás así usted puede llegar pues más temprano a su destino. Cualquier información, no olvide visitar @guatevisión_tv para estar pues siempre al tanto del tránsito y mucho más. Seguimos con más. A esta hora de la mañana, noticias de Guatemala y el mundo. ¿Y cuándo va a ser el pago? Es lo que tenemos duda, que nosotros no hemos trabajado, para serte sincero. Mañana las dan, para que miren de que sí van a colaborar, porque a mí yo te digo una cosa, quieren, si no colaboran ahí dejando, les vamos a ir a sacar la pero yo sé por qué te estoy hablando. Sale a luz pública un audio revelador entre un grupo de taxistas y un extorsionista quien exige dinero para no ser asesinado. Porque ya se habían discutido y no estábamos en ley haciendo ese tipo de huizachada acá en el Congreso. Usted había dicho que estaban trabajando en una enmienda para esta ley. Las estábamos trabajando, pero el presidente Chinchilla dijo que la mesa técnica no estaba aceptando las enmiendas que nosotros estábamos proponiendo. Luego de más de 2 meses de espera, diputados retomaron la discusión de las reformas de la Constitución sin ningún resultado, aparentemente por la falta de quórum. La obligación es pagarles y la obligación del ministerio es pagarles. La obligación de ellos es trabajar. Pero yo no voy a entrar en conflicto con ellos, ni me interesa entrar en conflicto. Le comentamos además que luego de más de 2 meses de espera, aquí tenemos la información de una realidad compleja que se vive en el Hospital Roosevelt. Deciden paralizar labores por falta de pago. Acción planteada por Otto Pérez Molina provocó la anulación de la audiencia de fase intermedia en el caso La Línea.
En otras noticias del ámbito internacional, el gobierno venezolano protesta legalmente por sanción contra su vicepresidente y accionará contra televisoras norteamericanas. Las autoridades electorales de Ecuador se preparan para los comicios presidenciales. Esto será el próximo domingo. Nos vamos rápidamente hasta la Aguilar Batres. Ahí está nuestro compañero Julio de León con la información desde la Batres. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Julio. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a toda Guatemala. Estamos informando acerca del tránsito vehicular precisamente desde las calles y estamos aquí en la calzada Raúl Aguilar Batres a inmediaciones de la 34 calle. Vemos entonces como en sentido hacia el Pacífico, en sentido hacia la parte sur, los 3 carriles están bastante congestionados, al igual que viniendo desde la cuesta de Villalobos hacia el área del Trébol. En ambos sentidos, la calzada Raúl Aguilar Batres ya tiene entonces esta fuerte carga vehicular que vemos ahora. Algunas alertas viales que dar en el ingreso hacia la ciudad capital a través de Bárcenas y la ruta de Milpas Altas. Informábamos desde muy temprano un tráiler que quedó volcado obstaculizando el ingreso a la ciudad a través de este punto. Luego, información que tenemos son 2 hechos de tránsito que se dieron, uno en el área de San Rafael, zona 18, y otro a inmediaciones de Carretera El Salvador, y un tercero, de hecho, a inmediaciones del Boulevard Landívar en zona 16. Estos fueron 3 personas atropelladas, cada uno de ellos en los puntos que mencionamos recientemente, así que es un buen recordatorio para que todos tengamos precaución a la hora de conducirnos por el tránsito. Son las alertas viales que tenemos a esta hora de la mañana. Por favor, usted maneje con mucho cuidado, tenga mucha paciencia y recordemos siempre la cortesía. Vamos de vuelta al estudio, deseándoles a todos un excelente día ya en este jueves. Gracias, Julio. Esas son las intenciones, tener una muy buena mañana. Y ahora sí, otras cámaras y Waze, otra herramienta interesante entre las alternativas. Te escuchamos, Pedro, adelante. Bueno, tenemos entonces toda la información de la gente en las redes sociales, especialmente pues siempre pues las entidades que están siempre al tanto del tránsito. Y vemos ya la primera fotografía en Twitter y es Amílcar Montejo, que nos cuenta que hay un taxi averiado en viaducto Lomas del Norte, ruta del Atlántico, sobre el kilómetro 5.5, zona 18. Ya la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala ya está coordinando reposición de tapadera de telefonía dañada. Otra de las fotografías también que nos hacen llegar a nuestras redes sociales es de parte del Departamento de Tránsito de la PNC. Un hecho de tránsito dejó a un motorista herido en Boulevard San Rafael, zona 18, por lo que hay pues tráfico lento. Ya las autoridades coordinaron también esta situación. Mixtra Pablo también se hace presente y nos cuenta que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Misco reportan taxi con desperfectos mecánicos que afecta al tránsito en Tulamzú hacia Periférico. Así que por favor tome usted sus precauciones y si puede tomar vías aledañas, mucho mejor. Santos Dalia también se hace presente en esta oportunidad y nos cuenta que hay una grúa que trabaja para retirar tráiler que obstaculiza el paso hacia Milpas Altas en salida de Bárcenas. Policía Municipal de Villanueva habilitará reversible. Importante información. Recuerde entonces, Policía Municipal de Villanueva habilitará carril reversible en este punto. Y la última fotografía que tenemos para usted es de parte de Anthony Ixcajó. Pues bus se le sale la llanta y causa tráfico en Ciudad Quetzal en ambos carriles. Por favor, entonces, téngalo en cuenta. También pues para que usted no llegue tarde también a todos sus destinos. Y si tiene usted pues vías aledañas, por favor, utilícelas para poder entonces desahogar un poco el tráfico en estos puntos. Esto es lo que sucede en nuestras redes sociales. Recuerde @guatedición_tv y @vivalm_gtv. Hasta aquí la información del tránsito. Vamos con más. Y la portada de Prensa Libre también nos trae títulos esta mañana. Está vinculado al caso La Línea, lo que pasaba ayer en el Congreso y esta discusión que tiene que ver con el famoso tema de la jurisdicción indígena. Otto Pérez retrasa el proceso de La Línea, uno de los temas centrales, y el otro que ya habíamos mencionado. Hablamos de lo que sucedía ayer en el Congreso de la República, cuando no avanza entonces esta aprobación de las reformas a la Constitución. Vuelta a página para tener otras noticias y otros temas que ponemos a continuación. Y ahí están apareciendo maestros objetan requisa diaria, y es que el Mineduc ha ordenado revisar mochilas. La medida representa un dilema para directores de establecimientos. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana la encontramos en el interior de Prensa Libre. Y es, sí, justamente construirán más viaductos. Ahí tenemos los 4 proyectos que se tienen porque buscan aliviar los atascos en la ciudad capital con estos distribuidores viales. Conozca más de los proyectos que se tienen para Guatemala. Más noticias para los que acaban de levantarse a esta hora. En primera plana, marcha de taxistas repudia ataques. Pagan, escuche usted, hasta 2.000 quetzales al mes por las extorsiones. Si no, reciben amenazas de muerte.
Prensa Libre presentó. Y luego de más de 2 meses de espera, los diputados retomaron la discusión de las reformas a la Constitución. Pese a ello, no lograron mayores avances en la misma debido al desacuerdo en el reconocimiento de la jurisdicción indígena, un tema que provoca discusiones, contrapesos y sobre todo varias alternativas para tratar de avanzar en la discusión. Una vez más, diputados de FCN Nación, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, Viva y PAN bloquearon la aprobación de las reformas constitucionales al votar en contra de conocer las enmiendas al artículo 3, pese a los acuerdos establecidos con anterioridad. Aquí están las firmas de los diputados. Vamos a seguir trabajando en esto, han sido, como les he mencionado, días y horas, y vamos a hablar con los diputados. Después de perder la votación de la moción, los diputados se disponían a votar el artículo 3 que determina la jurisdicción indígena, pero la bancada UNE se salió del hemiciclo para romper quórum. Aducen que era una de las maneras de evitar que se perdiera el artículo en discusión. Preferimos a que se estanque que se pierde. O sea, ahorita regresamos nuevamente al 28 de noviembre, en ese punto en el que fue suspendida la discusión. FCN Nación y otros bloques dejaron el voto libre, pero su comportamiento fue claro al oponerse al reconocimiento del pluralismo jurídico. Diputado, ¿por qué no traen a conocer las enmiendas al artículo 3? Porque ya se habían discutido y no estábamos en ley haciendo ese tipo de huizachada acá en el Congreso. Pero usted había dicho que estaban trabajando en una enmienda para este artículo. Las estábamos trabajando, pero el presidente Chinchilla dijo que la mesa técnica no estaba aceptando las enmiendas que nosotros estábamos proponiendo. ¿Y qué iba a proponer usted en esa enmienda? Eso me lo voy a guardar. El presidente del Congreso aseguró que volverá a convocar a los jefes de bloque para buscar acuerdos y así el próximo miércoles continuar con la aprobación del artículo 3. Por su parte, Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, se hizo presente al hemiciclo parlamentario previo a la sesión, en donde se discutirían las reformas a la Constitución. En su visita aseguró que para luchar contra la impunidad es necesario un cambio al sistema de justicia nacional. Estas eran sus declaraciones. El Ministerio Público y la PDH integraron la mesa técnica para la reforma constitucional. El comisionado de la CICIG dijo que acudió al Congreso para apoyar a los diputados en esta discusión y aseguró que si se quiere luchar contra la corrupción e impunidad es necesaria esta reforma. No se podría plantear un mejoramiento respecto de las capacidades que pueda tener el Ministerio Público o el sistema de justicia en su conjunto si no cambian las condiciones de ese sistema de justicia, como ya lo hemos insistido tanto. Sin embargo, no todos los diputados opinan lo mismo, y uno de los principales opositores a la reforma pidió a la CICIG que no presionara. Se lo regalamos. ¿Qué tal? Espero que no haya dado venir a presionar. ¡Que me alegro! ¡Qué bueno! ¡Viva la libertad! Gracias, Linares. Luis Pedro Álvarez, lo saludamos esta mañana, diputado del Congreso de la República. Luis Pedro, buen día. Bueno, más o menos había ya un escenario que se manejaba, que podría darse en horas de la tarde, pero sin embargo vemos que el resultado es este. ¿Avanzará o no la discusión? ¿Queda estancada? ¿Retrocedemos a noviembre del año pasado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu lectura? Buen día. Ricardo, muy buenos días. Efectivamente, ayer la UNE y WINAC y otras bancadas pues decidieron retirarse del hemiciclo y de esa forma rompieron el quórum necesario de 105 votos para poder continuar con la discusión y aprobación de las enmiendas a las reformas constitucionales. Efectivamente, pues nosotros avisorábamos que esta debe ser una discusión seria, debe ser una discusión responsable sobre lo que se pretende reformar. Coincidimos en que la justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho y que necesita reformas. Lo que es preocupante, Ricardo, y yo lo dije ayer al Pleno y al presidente del Congreso, es que se estén manejando enmiendas o posibles reformas que desconocemos la totalidad de los diputados, ya no digamos el pueblo de Guatemala, y que considero que se está tratando con ligereza y con algún grado de irresponsabilidad el análisis y el conocimiento de las posibles reformas a nuestra Constitución. Considero que es importante que el presidente del Congreso lidere esta discusión y que pueda ser en el Congreso de la República donde se lleven a cabo pues discusiones abiertas, completamente públicas al pueblo de Guatemala sobre cuáles son las posibles enmiendas de las que se están tratando al proyecto de reformas.
Luis Pedro, una última pregunta. ¿Consideras que la discusión debe abrirse nuevamente para que muchos sectores, hemos escuchado la postura del sector privado, de algunas otras representaciones de los sectores indígenas, vuelvan a discutir el tema, vuelvan a analizarlo detalle a detalle? Mira, en todo caso, pues habría que conocer cuáles son las enmiendas que se proponen. Lo que no me parece es que debajo del brazo, pues algunas bancadas les dicen que son enmiendas de consenso, pero después resulta que no sacan más de 60 votos. Entonces no son realmente enmiendas de consenso. En todo caso, creo que independientemente de la postura que tome cada quien, lo cual es válido, tener discrepancias es válido, pero lo que no se vale es que se manejen las cosas de forma secreta. Creo que es un tema de muchísima trascendencia nacional. Creo que tanto todos los diputados como el pueblo de Guatemala debemos de saber con suficiente antelación, no 5 minutos antes de la votación, el contenido de las diferentes propuestas, porque yo soy respetuoso y todos debemos ser respetuosos de las diferentes visiones y propuestas que se tienen en un parlamento. Es normal que hayan de toda clase, digamos, del espectro ideológico propuestas, pero que se conozcan con suficiente antelación para poder conocer las repercusiones o no. En todo caso, lo que sí es importante es que se apoye una reforma responsable, una reforma constitucional que fortalezca el sistema de justicia y que no la venga a debilitar ya una sumamente fragmentada institucionalidad en el país. Muchas gracias por la información, muy amable. Era el diputado Luis Pedro Álvarez quien nos daba esta noticia. Atención, en instantes nos vamos en vivo a la San Carlos, en minutos nada más, porque comienzan estos famosos bautizos y al parecer hay algunos disturbios o problemas en el lugar de acuerdo a lo que nos reportan, pero ya se lo vamos a confirmar en el siguiente enlace. Pero Vero, hay otras noticias. Tenemos que cambiar el tema, Ricardo. Algunos diputados razonaron su voto respecto a conocer o no las enmiendas al artículo que reconocería la justicia indígena. Algunos de ellos aseguran que es una lucha ideológica, mientras otros esperan la otra oportunidad para volver a exponer cada una de sus ideas. ¿De quiénes somos los que estamos dispuestos a entrar a un debate serio sobre las reformas constitucionales y que realmente integre estas reformas constitucionales a todos los sectores y en especialmente a los pueblos indígenas? Se están muriendo del miedo y por eso es que se ponen aquí a dar gritos y a decir cosas equivocadas. Estamos ante un tema importante para el país. Comenzamos mal, presidente, porque desde la mañana tuve que venir y pedir que dejaran entrar a los líderes ancestrales. Tampoco le da el derecho a otros diputados decir de que son por cuestiones racistas o decir o tratar la manera de decirle al pueblo de Guatemala de que en la Constitución no se reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Le quiero decir a la población guatemalteca. Las calles entonces con Alberto Cardona, tiene información desde la San Carlos. Alberto, ¿qué está pasando? Buen día, te escuchamos. Adelante con las noticias. Gracias, Ricardo. De nuevo, muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acá ha iniciado el bautizo de la Facultad de Ingeniería, donde se ha dado a conocer por parte de los representantes de dicha facultad que no se estarán violentando los derechos humanos de los estudiantes. Esta ya es una tradición para la Facultad de Ingeniería que nos han explicado que pues están los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos verificando este bautizo que año con año se realiza para los estudiantes de primer ingreso. A mi lado se encuentra uno de los representantes de la Facultad Gris y Negro de la Facultad de Ingeniería, quien nos va a explicar cuál es la modalidad de este formato de bautizo. Muy bien, buenos días. Somos de la Facultad de Ingeniería, estamos realizando la actividad de bienvenida para los estudiantes de ingreso 2017. A través del bautizo se les dará un recorrido por todo el periférico universitario como parte de la tradición de las actividades. Además, se les da el piletazo al final de la actividad, donde se tiran al agua que está ya en la pileta enfrente del edificio de ingeniería. Esta es una tradición en la Facultad de Ingeniería. Esta es una tradición, se hace todos los años, siempre se ha ido buscando mejorar la actividad año con año y que siempre y cuando se respeten los derechos, ¿verdad? No haya ningún tipo de incidente, nada que pueda herir a los estudiantes y que disfruten la actividad porque es para ellos.
es una tradición. A comparación de otras unidades académicas, acá en ingeniería, pues cada año se da el respeto al estudiante. También se solicitó la presencia de la PDH en este sector. Sí, no se solicitó, ellos vinieron, pero siempre se les da la cordial bienvenida para que ellos mismos puedan verificar de que no se está incurriendo en ningún delito y que la verdad es que los estudiantes de primer ingreso son los que deciden participar, no se les está obligando de ninguna manera. ¿Cuántos son los estudiantes nuevos que se les da la bienvenida? Estudiantes nuevos que vienen a la actividad, alrededor de 300 el día de hoy. ¿300 y padrinos? 300 también más o menos, aproximadamente. ¿Nadie se le obliga? A nadie se le obliga, es una actividad totalmente voluntaria, lo único que tienen que hacer es abocarse con nosotros en la asociación de estudiantes, todos somos estudiantes regulares, no hay ningún estudiante que no sea de la facultad y siempre se les da unas respectivas indicaciones para que no se ningún incidente en la actividad. Algo que llama la atención, ningún estudiante pues con capucha, se está prohibiendo que todo estudiante pues porte capucha, porte algún tipo de gorro o pasamontañas en el rostro. No se prohíbe, más que todo es para como una protección, ¿verdad? Solamente. Más que todo para, ¿cómo se llama? Para las diferentes sustancias que se manejan en la actividad, pero nada grave, no es nada que estamos incurriendo en algo malo realmente, solo se usa la protección de los jóvenes. Durante la tarde-noche se van a hacer varias actividades, se tiene previsto... Durante el día de hoy es la bienvenida, se busca una actividad durante la tarde y nada más por el día de hoy. Ellos se van a la hora que ellos decidan y todos tienen las indicaciones generales para cuando termine la actividad. Gracias, muy amable, te lo agradezco bastante. Como ustedes escuchan, compañeros, pues es parte de las actividades que se llevan acá en la Facultad de Ingeniería, en este bautizo de bienvenida que se les está brindando a los estudiantes de primer ingreso. Como ustedes han escuchado, pues se han presentado autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos para verificar que no se les esté violentando los derechos a los estudiantes de primer ingreso, pese a las prohibiciones que han dado las autoridades del Consejo Superior Universitario, pues se realiza este tipo de actividades que ya son de tradición dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con estas imágenes desde la Facultad de Ingeniería en este bautizo 2017, yo regreso con ustedes, compañeros, deseándoles de nuevo buenos días. Gracias, Alberto. Al parecer todo está transcurriendo con tranquilidad. Entonces, bueno, ahí sigue esta fiesta de los estudiantes de la San Carlos. Volvemos en instantes para que nos puedas contar más al respecto. Pero hablando de cuentas regresivas, ya estamos en la que nos va a llevar a este famoso secreto bancario, todo lo que implica esta decisión de autorización a levantar el secreto, siempre que esté avalado, obviamente, por la orden de un juez, para que la SAT pueda investigar empresas y personas si tienen algún tipo de sospecha por algún delito que se pueda haber cometido. ¿Qué cosas hay que conocer básicamente de este nuevo tema, el del secreto bancario? Pues a continuación se lo presentamos y luego nuestro invitado. Estos son los 5 aspectos que todo contribuyente necesita saber. 1. No es una base de datos abierta a cualquier persona. La SAT tiene una comisión a cargo para pedir la información cuando existan dudas de lo que se declara. No es la desaparición del secreto bancario, ¿verdad? Porque solo es que la SAT va a acceder a información bancaria, la cual sigue siendo confidencial. 2. Para obtener esta información, la SAT primero debe hacer el requerimiento a un juez. La SAT hace su labor de fiscalización y probablemente si tiene alguna razón justificada en la que el contribuyente no ha declarado bien o cree que el contribuyente está declarando menos de sus ingresos, se lo va a justificar a un juez, le va a razonar por qué necesita conocer cierta información bancaria, no va a ser toda. 3. Si se determina que hubo una anomalía, la acción inmediata no es una orden de captura. El contribuyente pudo haber cometido un error contable por el que necesite hacer ajustes o pagar moras y multas. 4. Lo indispensable para los negocios es tener al día su contabilidad y declarar lo justo bajo el régimen que les corresponde. 5. La SAT puede acceder a fiscalizar hasta 4 años atrás. Si un contribuyente no está al día, lo recomendable es que se acerque voluntariamente a hacerlo. Al que se presenta voluntariamente se le da descuento y se le dan facilidades de pago. Bueno, a prestar mucha atención con este tema, es muy importante para todos, por eso invitamos a un verdadero especialista en temas fiscales, Abelardo Medina, que además es un prestigioso analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Abelardo, buen día. Buenos días, es un placer acompañarlos. ¿Por qué es tan importante la ley del secreto bancario? Bueno, hay que verlo desde 2 puntos de vista.
La verdad es de que la mayor parte de nosotros le hemos estado prestando atención, con mucha razón, al tema de que la administración tributaria va a tener acceso a los datos para poder fortalecer la fiscalización. Pero se nos está olvidando que esto deviene de una solicitud directa del Foro de Transparencia Internacional, en el cual Guatemala lamentablemente es uno de los únicos 8 países del mundo que no tiene acceso a la información bancaria. Y como tal nos han calificado como un centro financiero opaco. Y que de alguna forma, si nosotros no corregimos eso en un mediano plazo, lo que podría ocasionar es que Guatemala se vea propenso a recibir sanciones por el manejo de recursos cuando la administración tributaria no tiene acceso. En ese sentido, la solicitud de acceso a la información bancaria no es nueva, la venían planteando varias bancadas de los diputados hace varios años. Sin embargo, en esta oportunidad se aprovechó la coyuntura en la cual se le hizo la reforma a la ley orgánica de la SAT y se le hicieron de una vez algunas modificaciones al Código Tributario de la Ley de Bancos para darle acceso a la información bancaria a la SAT, precisamente para lograr los 2 puntos. Uno, satisfacer este problema con el Foro de Transparencia Internacional y la OCDE, y al mismo tiempo que la administración tributaria tuviera este acceso a la información y fortalecer sus capacidades recaudatorias. Bueno, esa es la pregunta. ¿De qué manera se fortalece la fiscalización del pago de impuestos? ¿Es una herramienta que hará mucho más efectivo, más eficiente el control y sobre todo la recaudación? Básicamente el punto es de que el sistema tributario guatemalteco descansa en lo que nosotros le llamamos un sistema de autodeclaración. O sea, todos nosotros reportamos lo que decimos que hicimos. O sea, no hay ninguna verificación preliminar, ni hay ninguna obligatoriedad en presentar documentación cuando nosotros hacemos nuestra declaración. Hacemos nuestra declaración de impuestos sobre la renta, llenamos el formulario y decimos que nuestros ingresos son X. Entonces quiere decir que la SAT tiene que verificar que ese ingreso que estamos reportando sea cierto. Cuando no tenía acceso a la información bancaria, obviamente tenía que confiar absolutamente en lo que le estábamos reportando, a menos que hubiese información de terceros. Con este acceso a la información bancaria, la SAT adquiere una herramienta poderosa, limitada de acuerdo a las características que se están dando. Porque obviamente lo que hay que hacer es pedir la información a un juez cuando la SAT ya haya encontrado algún indicio, tenga alguna sospecha que algún contribuyente tiene más activos o tiene más movimientos de los que está reportando. Pero sí puede ser una herramienta muy poderosa. Bueno, acá hay un tema importante. Muchos dicen que podrían llegar a presentarse algunos recursos de inconstitucionalidad. ¿Usted cree que esto será así? Es posible. Debemos reconocer que Guatemala, lamentablemente, además de ser uno de los 8 países del mundo que tiene todavía no acceso a la información bancaria ya en operación, incluso Panamá, que nosotros lo criticamos mucho a nivel de Guatemala, ya tiene acceso a esto. Además de eso, también tenemos una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Y esas 2 características se derivan precisamente de que hay grupos interesados en el hecho de que no se avance en estos procesos. ¿Existe la posibilidad? Creemos que existe la posibilidad de que hayan algunas personas que incorporen o que traten de establecer recursos para evitar la vigencia. No lo vemos lógico, pero sí es posible. Abelardo, en cuanto a los periodos que pueden ser fiscalizados, se dice que a partir de que entra en vigencia la ley, a partir de allí se empieza a tomar en cuenta, pero ¿pueden fiscalizarse algunos otros periodos anteriores en la búsqueda de información, de movimientos de dinero? Hay una discusión en torno a eso. Cuando el Congreso de la República lo aprobó, lo que dijo claramente es que para efectos de la ley, esta ley tenía que considerar lo que dice la Constitución en lo que refiere a la irretroactividad. Eso significa que prácticamente no puede aplicarse para efectos de sanciones la vigencia de esta información para los 4 años previos, que la Administración Tributaria sí tiene derecho de verificar. O sea, no obstante, sí hay un punto muy importante. Aunque la SAT no pudiera utilizar esa información para efectos de ajustes de fiscalización previa, sí le va a servir para montar el esquema, el mecanismo de trabajo del contribuyente y ajustarlo hacia adelante. O sea, todo parece indicar que solo va a ser de ahora en adelante que la SAT puede aplicar eso, aunque sí puede fiscalizar hacia atrás. Ahora, el contribuyente no necesariamente tiene que estar informado de que está siendo investigado. O sea, o sea, se lo puede investigar, se puede acceder a sus cuentas sin que él haya recibido una notificación. No. Debemos recordar que todas las fiscalizaciones de la SAT empiezan con un mecanismo de verificación previa, en donde el contribuyente lo que hace es autodeclarar
y reporta la información que la SAT le está solicitando. Entonces, claro. la SAT lo primero que hace es hacer cruces con otros contribuyentes. Y si encuentra algunos indicios, puede ser que la SAT solicite información de ese contribuyente sin necesidad de avisarle al contribuyente. Pero, por supuesto, cuando ya va a hacer una auditoría a profundidad, sí le tiene que avisar sobre el particular. Muchos dicen que la norma viola el principio de confidencialidad. Nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de la confidencialidad es que son los entes del Estado los que siguen guardando la confidencialidad. O sea, cuando lo estamos viendo de esta manera, no es de que los datos de las cuentas se los estamos dando a conocer a todo el mundo, sino es estrictamente a la misma administración tributaria. Y aquí es donde viene el otro punto importante, porque el otro mecanismo que garantiza este sistema es que si hay un ente externo de otro país que requiere información de un contribuyente, también la SAT podría trasladar la información, pero sigue siendo entre entes de gobiernos y eso normalmente se considera como manteniendo el secreto de confidencialidad. ¿Cómo hacer para que los contribuyentes no se sientan amenazados, digamos? Yo creo que es normal, ¿no?, de que haya preocupación, sí, porque nosotros como guatemaltecos nunca nos ha gustado que nos controlen nada, hay que reconocerlo, pero la mayor parte de las personas tenemos que hacer exactamente lo que estamos haciendo. O mucho más ordenados, y ser desordenados no implica estar incurriendo en un delito, pero sí mucho más precisos y ordenados en nuestros estados, en nuestros depósitos, en las justificaciones de esos movimientos de dinero. Veámoslo, los trabajadores en relación de dependencia, que son la mayor parte de los guatemaltecos, o los trabajadores en el sector informal, podría ser de que tuviesen alguna inquietud, pero no tienen porque normalmente sus salarios son relativamente pequeños. Los que empiezan a tener un poco de preocupación son aquellas personas que normalmente hacen depósitos grandes a los bancos y que no tienen una justificación por una actividad económica. Claro. Entonces, obviamente, lo que la norma está obligando a estas personas es a que se formalicen, a que incorporen eso dentro de su contabilidad, si llevan contabilidad y si no, que la lleven, y que registren todo como corresponde. Lo único que nos obliga es hacer bien lo que antes siempre debió hacerse bien. Bueno, hablando de formalizar, hablemos también de algo que no toca a la economía informal. Ellos no bancarizan obviamente sus operaciones y en algunos casos se da una fuerte cantidad de dinero la que va y viene en juego de estos comercios, o sigue quedando afuera siempre de cualquier tipo de normativa debemos de reconocer fiscalización. Que a nivel internacional hay dos grandes herramientas que se han utilizado para tratar de formalizar al sector informal sin la necesidad de crear una estrategia. Una de ellas es la creación de un impuesto a las transacciones financieras que aquí no tenemos, y la segunda es el acceso a la información bancaria para fines de control y fiscalización, como el que tenemos. En este caso puede ser de mucha utilidad porque al cruzar información con terceros, me invento un ejemplo rápidamente. Imaginemos que hay una persona que le ha comprado una gran cantidad de sacos de cemento a la Cementera Nacional, pero que esta persona que compra la cantidad de sacos de cemento no reporta esas compras a la SAT, no reporta tampoco las ventas. Sin embargo, la cementera sí le informa a la SAT que esta persona está haciendo esas transacciones. Entonces la SAT lo que tiene ahora es el cruce de información del tercero. Así es. Y además ahora cuando mire esa información le puede pedir al juez que le diga cuáles son los movimientos de bancos de esta persona. Y entonces simplemente al amarrar todo ya tiene un caso para combatir la informalidad. O sea, puede ser una herramienta muy poderosa si la SAT tiene la capacidad de ejecutarlo. Debemos reconocer que la SAT también tiene limitaciones, porque tampoco es que la SAT tenga miles de auditores. La libertad total. No. Según las últimas informaciones que teníamos, la SAT llega a ser cerca de 700 auditores. O sea, difícilmente estamos pensando que vaya a ser más allá de unas 3,000 auditorías en el año. Y muchas de esas auditorías son a contribuyentes grandes, en donde obviamente hay más interés de hacer fiscalización. Bueno, por último, consejos para los que nos están viendo ahora. Ya el 22 entra en vigencia esta normativa. ¿Qué le decimos a los contribuyentes, a los empresarios? Bueno, lo primero para todos los guatemaltecos en general es mucha tranquilidad. Como dice mi mamá, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Y los que estamos llevando ordenadamente nuestras cosas vamos a funcionar bien. Y aquellas personas que tengan alguna actividad comercial, que realicen negocios, lo único que hay que verificar es que todas las transacciones monetarias de su empresa queden debidamente registradas en su contabilidad. Y un elemento muy importante,
que no mezclen las actividades personales con las empresariales, sobre todo cuando son sociedades anónimas. Interesantísimo lo que nos dice Abelardo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, especialista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Gracias. Es un placer. Gracias por estar con nosotros. Vuelta de página y nos vamos con más noticias. A los departamentos hay más. Que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada del Quetzalteco para conocer sus titulares esta mañana y lo que nos presenta a continuación. Tragedias infantiles, calcinada, la madre de Glendy Ramos de 2 años no pudo rescatarla del incendio de la vivienda que rentaba en la zona 1, atropellado. José Daniel Díaz Zum, de 10 años, fue impactado por camión cuando iba a la escuela Manuel C. Figueroa. Encuentran ebrios a 3 empleados del Hospital Regional de Occidente y buscan nueva soberana. Vemos entonces también en las fotografías noticias de deporte de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. 30 agentes de la Policía Nacional Civil se han sumado al grupo operativo turístico de la División de Seguridad de la Antigua Guatemala. Cabe destacar que uno de estos grupos está asignado al de seguridad de parques y plazas con el objetivo de disminuir la incidencia criminal. La seguridad de vecinos y turistas que visitan la ciudad colonial es la prioridad de la División de Seguridad Turística, DICETUR, lo que llevó a sumar 30 nuevos agentes para un contingente de 130 elementos. Sabe y reconoce la importancia que tiene el turismo nacional extranjero. Trabajamos en las unidades, trabajamos en todas las actividades operativas para poder dedicar y darle tranquilidad al turista nacional y extranjero que visita las maravillas de nuestro bello país. Pero no todo está a favor de los agentes de la seguridad ciudadana, porque no cuentan con todo el equipo de radiopatrullas y motocicletas en buen estado. Tenemos 42 unidades de 4 ruedas en circulación, tenemos 20 bicicletas que fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos, también tenemos 8 motocicletas en circulación, en fin, tenemos 10 unidades fuera de circulación y tenemos 2 motocicletas fuera de circulación. Mientras tanto, la sociedad civil espera que los resultados sean positivos para hacer de la ciudad colonial un destino turístico seguro. Estamos también como que un poco ya entusiasmados de que ya hay acciones directamente de las instituciones encargadas de seguridad, implementando ya operativos que van a garantizar la seguridad tanto del empresario como del vecino antigüeño. Del 5 de enero a la fecha, la DICETUR registró 11 detenciones por hechos delictivos en contra de turistas. Mañana con 57 minutos y pasamos a este segmento de nuestros pueblos gracias a Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Las pirámides monumentales del Mirador fueron consideradas como montañas sagradas por los antiguos mayas. Las plazas al frente también fueron sagradas y planificadas para el manejo y control del agua. La pirámide del Tigre, con 55 metros de altura, tiene una base de 140 metros por 145 metros, un área que podría contener los templos 1 y 2, la Acrópolis Norte y toda la plaza central de la majestuosa ciudad de Tikal. La pirámide del Tigre consiste en una plataforma enorme que sostiene 3 edificios distribuidos especialmente en el denominado patrón triádico, un patrón arquitectónico característico del preclásico tardío. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. 7 de la mañana con 58 minutos y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con más. Y este más tiene que ver con las internacionales, pero ante Alberto Cardona desde las calles. Vamos a ver qué nos dice ahora Alberto. Buenos días, Alberto, nuevamente. Cuéntanos dónde estás ubicado y qué está sucediendo a esta hora de la mañana.
Gracias, compañeros. Seguimos ubicados acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en la Facultad de Ingeniería. Hace pocos momentos, pues en este sector que ustedes observan, se realizó una actividad deportiva por parte de los estudiantes de primer ingreso. En estos precisos momentos, pues los estudiantes se están trasladando a recorrer la Universidad de San Carlos de Guatemala. Siguen la presencia de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, verificando que no se violenten pues los derechos de los jóvenes y también de las señoritas que de primer ingreso pues ingresan acá a la Facultad de Ingeniería. A mi lado continúan pues los representantes estudiantiles, quienes están verificando que ninguno de los estudiantes de primer ingreso pues tenga algún tipo de problema, principalmente en su salud. Buenos días. Pues aquí más que todo estamos viendo, ¿verdad?, cómo está la situación con los compañeros de primer ingreso, ¿verdad? Y para muchos que dicen que esto es algo denigrante, no, la verdad es que no, ¿verdad? Eso es algo como una iniciación a la carrera, ¿verdad? Después viene la gente y se empieza a enamorar de la carrera por medio de sus cursos, ¿verdad? Y por medio de sus cursos, así que todo viene, todo lleva un contexto, o sea, vienen, se bautizan, ya ingresan, empiezan a ganar sus cursos y así como se van enamorando de la carrera. Ahora bien, están dando la vuelta aquí a la facultad, entre un momento traen a los compañeros aquí a la pileta, ¿verdad?, para su respectivo chapuzón, y como te das cuenta, mano, el agua, la pileta está limpia, ¿verdad? Y si por algo está la pileta aquí, no es que te das cuenta, ya es parte del edificio, no es que la pusieron así al azar, sino que es parte del edificio, porque como decimos aquí en la Facultad de Ingeniería, por la pileta ingresamos y por la pileta salimos, ya que a la hora que es uno nuevo, ingresa por esa pileta y al finalizar, cuando uno finaliza su carrera, pues también tiene un piletazo, ¿verdad?, que es el piletazo más sabroso que se puede dar uno cuando cierra la carrera, ¿verdad? ¿Y es una tradición dentro de la Facultad de Ingeniería este tipo de bautizos? Desde que se instituyó la facultad, sí. ¿Por qué? Porque es más que todo una bienvenida, o sea, no solo está esto, mañana, según tengo entendido yo, los compañeros de la Asociación de Estudiantes de aquí de la Facultad de Ingeniería van a tener van a tener una fiesta, no solo para los nuevos, sino que para todas las personas que quieran venir, vámonos. Ahí sí que estás invitado y todo el pueblo de Guatemala que quiera venir. Algo muy importante dentro del recorrido que hemos podido observar, pues no se están violentando los derechos humanos de los jóvenes. Es todo aquel estudiante que quiere hacer este bautizo voluntariamente, no se obliga. Pues ahora ya no se obliga, ¿va? En mis años cuando yo entré sí era obligatorio, ¿va? Si no teníamos un rebautizo, ¿va? Ahorita, si te das cuenta, ¿verdad? O sea, lo típico, ¿verdad? Solo se quedan así en ropa interior, ¿verdad? Para que suden bien y se pueden echar bien el piletazo. Pero sí, antes sí era obligatorio, ¿verdad? Antes era obligatorio esto. Ahora sí, el que quiere, pues se bautiza y ahí sí que los que con mucho cariño aman a la facultad y todo eso, pues se bautizan, ¿verdad? Gracias, te lo agradezco bastante. Como ustedes escuchan, compañeros, en el estudio central, pues es parte de las tradiciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No se está obligando a ningún estudiante de la Facultad de Ingeniería. Siguen la presencia de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos para verificar que todo pues salga con normalidad, que no se violenten los derechos de los estudiantes de primer ingreso. Muchos estudiantes, como ustedes observan, de distintas facultades, pues se trasladan acá a los alrededores de la Facultad de Ingeniería para observar pues este bautizo que ya es de tradición. Mañana se tiene previsto que se esté realizando el bautizo de la Facultad de Agronomía. Acá sí podría haber problemas, según lo que nos han comentado las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que han comentado y han informado a las autoridades del Consejo Superior Universitario que es una de las facultades más violentas en el tema de bautizos. Nosotros vamos a continuar acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les estaremos informando sobre estas tradiciones que se viven dentro de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Con estas imágenes de Edgar Calanche desde el campus central, yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por esta información. Lo que está sucediendo entonces en el campus de la Universidad de San Carlos. Bueno, y nos vamos rápidamente con más información a las noticias del mundo. Crista, adelante. Portada latinoamericana, nos vamos hasta Venezuela. Queremos conocer los titulares que circulan esta mañana en el Universal y el Nacional. Allí está en su pantalla y el titular central, Delcy Rodríguez, dijo que la medida se tomó por las mentiras del canal.
Estamos hablando de que el gobierno sacó del cable la señal de CNN en español. Conatel anuncia en la mañana que enviaría un oficio para poder apagar el canal internacional de noticias, pero no llegó nunca. Recibieron esta llamada que pues los conminaba a apagar la señal inmediatamente a las 5:10, que desaparecía de Net1, luego de Inter y por último en DirecTV, que son las cableras que funcionan en Venezuela. Como el titular central. Obviamente hablan del deporte. El Real Madrid vino atrás y puso en jaque al Napoli. Allí estamos viendo la fotografía central, y también hablan del Tribunal Supremo de Justicia que suspendía las elecciones del cogobierno. Vamos ahora a repasar más noticias. Y hablamos de organizaciones civiles y académicos mexicanos que advirtieron sobre la iniciativa de ley de seguridad interior, que no solo daría marco legal al empleo de militares en combate al narcotráfico, sino que también va a proteger a aquellos que violen los derechos humanos. Se renuevan las preocupaciones sobre el uso de fuerzas militares en el combate al narcotráfico en México. La operación de la semana pasada contra un grupo de criminales en una zona residencial al noroeste del país encendió las alarmas de organizaciones civiles y académicos. Hace apenas un día lo escuchamos en voz del secretario de la Marina, diciendo que todos los que estaban en el evento en Tepic eran sicarios. ¿Con base en qué investigación? Advierten que la Ley de Seguridad Interior que se tramita en el Congreso no solo busca legalizar el empleo de militares en esas tareas, sino también protegerlos tras eventuales violaciones de los derechos humanos. Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la Fiscalía General o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas. Las Fuerzas Armadas han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos. Diversos sectores han alertado sobre la militarización de la lucha contra el crimen en México, donde la ola de violencia en la última década dejó al menos 177,000 muertos. Y su aparato castrense. No contundente, sino una violencia. Y en otros temas destacamos ahora la Eurocámara, que aprobó el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá. Este bloque que espera que se convierta en el modelo de futuros acuerdos como el negociado con Mercosur. La Eurocámara aprobó el miércoles el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá, conocido como CETA. 408 eurodiputados votaron a favor, 254 en contra y 33 se abstuvieron. Sus partidarios buscan que sea el modelo para futuros tratados comerciales, como el negociado con el Mercosur. Decenas de opositores se manifestaron en los accesos a la sesión plenaria. Argumentan que es peligroso para el medio ambiente y los agricultores europeos, así como demasiado favorable a las multinacionales. Bruselas afirma que el pacto suprimirá 99% de los aranceles e implicará el ahorro de $528 millones para los exportadores europeos. Pero un estudio de la Universidad estadounidense de Tufts estima que implicará la pérdida de 230,000 empleos hasta 2023, 200,000 de ellos en la Unión Europea. Una noticia más que menciona a las autoridades electorales de Ecuador que distribuyen el material que se va a utilizar en los comicios generales del próximo domingo, a los que por supuesto va a emerger un nuevo presidente. El Consejo Electoral de Ecuador distribuye el material que se utilizará en los comicios generales del domingo. Los kits, contentivos de 64.1 millones de papeletas, fueron enviados a las delegaciones del organismo en las 24 provincias del país y a las mesas de votación en el exterior. El proceso concluirá un día antes de la jornada electoral, que será observada por representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la UNASUR. Alrededor de 12.8 millones de ecuatorianos están habilitados para escoger presidente y vicepresidente, 137 diputados y 5 parlamentarios andinos. También decidirán en referéndum si prohíben a los políticos tener capitales en paraísos fiscales. En la justa presidencial, si ningún candidato logra la mayoría absoluta o 40% con una diferencia de 10 puntos sobre su más cercano rival, los dos más votados irán a balotaje.
El actual mandatario, Rafael Correa, no optará por un nuevo periodo. 8:09 de la mañana, ponemos punto final a la información y a los hechos internacionales de esta mañana, pero Lorraine también tiene un recorrido importante que comentarnos con el tiempo. 8 de la mañana con 9 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede con respecto a las temperaturas y el clima para los próximos 4 días. 11 y 12 grados centígrados, la temperatura más baja. Máximas que oscilan entre los 25 y los 27 y el común denominador que tenemos para el resto de esta jornada, pero también para los próximos 4 días son los cielos parcialmente nublados, una onda del este que afecta al territorio nacional que podría hacer que se sienta un poquito más de calor en el territorio nacional en algunas regiones y también estamos a la espera de un nuevo frente frío, el frente frío número 28 que estaría ingresando al territorio nacional y más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas que nos podrían esperar entonces para la próxima semana. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, continuamos con más. Rápidamente vamos a una pausa comercial, en breves minutos regresamos para desayunar e iniciar BLM Revista.